Hola, queridos estudiantes, un fuerte abrazo. Hoy vamos a revisar un contenido nuevo que tiene que ver con la pedagogía y la psicología educativa. Habíamos dicho en un encuentro anterior que la pedagogía está relacionada con varias ciencias, entre ellas la biología, la psicología, la filosofía, y todas estas áreas del conocimiento van a ayudar a la pedagogía a desarrollar un proceso, un mecanismo para crear las mejores líneas que nos permitan verdaderamente educar. Aquí tenemos la relación de la pedagogía con la biología, la filosofía, la sociología y la psicología. Nosotros habíamos visto ya cómo cada una de estas ciencias va a nutrir, va a dar elementos a la pedagogía para poder trabajar adecuadamente con el ser humano, con la persona en desarrollo, el niño, el adolescente, la persona adulta que está preparándose, que está conociendo, que está educándose. ¿Qué es la pedagogía? Reitero, para ustedes. La pedagogía es una palabra griega que significa conducción del niño, porque recordarán que en el encuentro anterior hablábamos de cómo en la antigua Grecia tenían esclavos que se encargaban de llevar a los niños a la escuela, de llevar a los niños donde sus tutores para que puedan educarse. De ahí el origen de la palabra pedagogía. Paidos, que significa niño, y agogía, que significa llevar o conducir. El pedagogo sería la persona que conduce al niño. Para Rafael Flores, en 2005, la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural a un estado humano. Quiere decir, el niño es un ser educable. ¿Por qué? Porque es un ser racional, es un ser que piensa, es un ser que tiene todas las condiciones para poder desarrollarse de manera integral, recibir conocimientos, aprender de la vida, cultivar valores y transformarse en un ser integral, en un ser con una serie de conocimientos, de elementos que le permitan tener una vida digna, una vida plena. Hasta su mayoría de edad continuará este proceso de educación autoconsciente y libre. Con esto no quiero decir que la persona no estudia toda la vida, no conoce toda la vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos si queremos, envejecemos y llegamos hasta el último día de nuestra vida y seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, seguimos sorprendiéndonos con las cosas que el mundo y la vida nos enseña. Actualmente el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y el arte de educar. Su objeto de estudio es la educación. La pedagogía estudia la educación. ¿Cómo educar? ¿Qué mecanismos? ¿Qué metodologías? ¿Cuál es la legislación? ¿Cómo se trabaja los diferentes métodos para llegar al niño? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los ideales? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuál es la estructura pedagógica, la estructura de este mecanismo que nos va a permitir llegar a los niños, a los adolescentes, para educarlos, para formarlos en todos sus ámbitos, formar al ser humano de una forma plena, de una forma holística? La pedagogía debe conocer los diferentes tipos de personalidad y por eso se auxilia de la psicología para entender las emociones, los sentimientos, los cambios que se van dando en la persona a lo largo de la vida, conocer también su mundo interior, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus reacciones ante el espacio y las situaciones que se presenten. También es importante saber que la pedagogía va a abordar, tiene que entender el manejo efectivo de la autoestima. Por eso es que en todas las instituciones educativas, sean estatales o privadas, siempre vamos a contar con psicólogos
que van a apoyar a los profesores en la orientación de los niños, analizar algunos casos que llamen la atención, algunas preocupaciones que tengan los estudiantes, algunos comportamientos también pueden ser objeto de análisis, de acompañamiento, un diagnóstico rápido puede ayudar a resolver problemas que en el futuro puedan ser no solamente una dificultad para el niño o para el adolescente y su familia, sino también para la misma sociedad. Entonces, un diagnóstico precoz permite dar el acompañamiento adecuado para entender estas emociones, para entender la identidad de ese niño, su afectividad, el manejo de su sexualidad, los trastornos del aprendizaje, algunos problemas que pueda tener y que no le permitan acceder al conocimiento, que no le permitan entender lo que está diciendo el profesor, que no le permitan asimilar los conceptos nuevos. Entonces es importante esa detección de todos esos elementos que existen en la vida diaria de este niño para contribuir eficientemente al logro integral de su desarrollo, para poder orientarlo, para poder encaminarlo, para poder utilizar las estrategias adecuadas para la enseñanza-aprendizaje. Es por eso que ahora también podemos decir que una gran conquista en nuestro país es el tema de la educación inclusiva, la educación que permite el acceso al conocimiento, a las ciencias, a la educación en sí misma, a personas con ciertas discapacidades, personas que no ven, por ejemplo, ¿no? Invisuales, personas que no escuchan, ¿no? También pueden acceder por otros mecanismos, por otras vías específicas, especializadas, con una base científica como sustento, pueden acceder a la educación. Hay muchos trastornos de comportamiento que también exigen que el profesor utilice estrategias diferentes para acompañar ese proceso de aprendizaje en el niño, en el adolescente, en la persona que está estudiando. La pedagogía considerada como un sistema, como un conjunto de elementos que va a trabajar el tema de la educación, ordena el proceso educativo, organiza las ideas, hace que todo se envuelva en un sistema coordinado, donde todas las personas, tanto la familia del niño y del adolescente, del estudiante en general, los profesores, la comunidad educativa, en muchas veces hasta la misma sociedad, la familia alargada, sienta que son parte del proceso educativo de este niño y lo ayuden, lo acompañen, se creen las condiciones necesarias para apoyar a la pedagogía. Y la psicología es una ciencia auxiliar, es una ciencia que apoya, que ayuda, que da sustentos a la pedagogía para poder verdaderamente encontrar el mejor mecanismo de aprendizaje, el mejor mecanismo de enseñanza para los docentes y orientar adecuadamente el camino que se va a seguir para educar a un determinado estudiante, a un conjunto de estudiantes en una comunidad determinada. La relación de la pedagogía con otras ciencias. La psicología que nos proporciona conocimientos relacionados con la psicología general, con la psicología evolutiva, con la psicología diferencial, la psicología de aprendizaje, la interpsicología y la psicología social. De todas las líneas de conocimiento de la psicología, la pedagogía va a nutrirse, va a tomar elementos que le van a permitir organizar ese sistema de ideas para para encaminar una adecuada práctica docente, una adecuada práctica de la enseñanza para que el niño, el joven, pueda acceder al conocimiento y pueda formar su propio sistema, su bagaje de conocimientos. Es como que tuviésemos una maleta de conocimientos, una maleta abierta, ¿no? Y ahí vamos llenando con conocimientos, pero no colocando solo los conocimientos uno encima de otro, acumulando conocimientos. No, no, sino que en este momento hablamos de que el estudiante, de que el niño, el adolescente sean parte también de la construcción del conocimiento, que se sientan
protagonistas del conocimiento, que sientan que aquello que están aprendiendo no son cosas que no les sirven, sino que son cosas que sí les sirven para hoy, para mañana, para el futuro y para su formación como personas integrales, como personas que son parte de una sociedad y que van a desarrollarse en diferentes espacios y en diferentes tiempos. La pedagogía, en cambio, guarda estrecha relación con la psicología, porque no podemos educar a una persona sin conocer lo que piensa, sin conocer lo que siente, sin conocer sus emociones, sin conocer sus estados de ánimo, sin entender su mundo interior, sin entender su mundo espiritual. Lo que tenemos frente a nosotros cuando educamos, los profesores, cuando estamos con un grupo de niños, de adolescentes, lo que tenemos en nuestras manos, como yo les decía en la clase anterior, tenemos personas. No tenemos un bloque de piedra o un pedazo de madera que nos siente y que yo puedo irlo transformando y dándole la forma que yo quiera. No, lo que tengo al frente cuando soy maestro, cuando soy profesor, cuando soy un pedagogo que tengo que organizar un sistema de ideas para desarrollar este plan de enseñanza y aprendizaje, lo que tengo al frente es un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas es único y diferente al mismo tiempo. Cada ser humano es un mundo donde veo emociones, donde veo tipos de personalidad, donde veo sentimientos, donde veo realidades sociales, realidades familiares, donde veo valores positivos, puedo ver también valores negativos y con ese mundo de cosas, con ese conjunto de cosas en una misma persona, con esa serie de elementos, tengo que trabajar para orientar mi práctica pedagógica. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo llegar a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes para que entiendan, para que les guste lo que les estoy diciendo, para que me pongan atención? En este mundo, sobre todo en la actualidad, donde hay tantos elementos que distraen, como por ejemplo el celular, la televisión, los tipos de música que oyen, etcétera. Hay muchos tipos de elementos que pueden distraerlos y quitar su atención de lo que yo quiero que aprenda. Entonces, en este mundo, con estas realidades, ¿cómo trabajar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo llegar al estudiante? Eso busca la pedagogía y se auxilia con la psicología para poder entender la mente humana, esa mente que va en desarrollo de acuerdo a las diversas fases, a los diferentes momentos, a las diferentes edades de los niños, de los adolescentes, porque cada fase se manifiesta psicológicamente de una manera diferente. Entonces hay que adecuar los contenidos, hay que adecuar las estrategias, hay que buscar las metodologías para poder llegar a ese alumno, a ese estudiante, a ese niño, niña, a ese joven, a quien tengo que enseñarle algo, a quien tengo que cautivarle con una ciencia, con un nuevo contenido, a quien tengo que hacer que se enamore de estos contenidos que yo le voy a pasar en mi clase, sea la asignatura que yo vaya a trabajar con ellos, sea cualquiera que sea la asignatura. La psicología es una disciplina científica que se relaciona con la pedagogía, reitero, y se refiere a los hechos de la actividad mental. Vamos a trabajar con la mente de las personas, con la inteligencia, con la memoria, con la capacidad de aprendizaje. Cuando hablamos de psicología, hablamos de entender el comportamiento de las personas, sus motivaciones, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué les atrae, qué les disgusta, los intereses que tienen.
las necesidades del educando, del estudiante. Es por eso que incluso hoy se habla de estudiantes con necesidades especiales. Se utiliza más y la expresión correcta en este momento es hablar de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿a qué nos lleva el entendimiento de las diferentes realidades psicológicas, mentales, de comportamiento de las personas? A entender que las personas son diferentes. Y al ser diferentes, la forma como yo voy a educar a esas personas también será diferente. Deberé buscar metodologías, deberé buscar caminos, deberé buscar diferentes estrategias para llegar al estudiante y que él aprenda y que él entienda y que sea capaz de asimilar, de comprender un contenido nuevo, un concepto nuevo, un significado nuevo. Entre la psicología y la pedagogía existe una estrecha relación. Muy fuerte es la relación entre la psicología y la pedagogía, porque la psicología estudia la conducta, la psiquis del ser humano en plena actividad en su día a día, y la pedagogía va a valorar la educación de ese ser humano dentro de un determinado espacio, dentro de un determinado contexto, dentro de una determinada sociedad. Y así vamos a determinar su conducta, vamos a poder obtener su atención, vamos a poder comprender sus pensamientos, vamos a poder aprovechar su capacidad de memoria, de imaginación y vamos a cultivar valores en ese niño, en esa niña, en ese joven que está siendo educado. ¿Para qué? Para desarrollar en él actitudes, sentimientos, comportamientos, orientar su conducta hacia lo positivo, formando, tratando de formar diariamente y de construir un mejor ser humano. La psicología y la pedagogía tienen como centro de atención al ser humano y la educación en este momento en el mundo está centrada en el ser humano, centrada en el estudiante. Ya no solamente en el contenido que voy a meter en la cabeza de ese muchacho, no, no, en él. ¿Qué necesidades tiene él? ¿Cómo es él? ¿Cómo es el estudiante? ¿Cómo orientarle? ¿Cómo encaminarle? ¿Cómo guiarle? Conocerlo para poder entender su realidad y conforme a esa realidad, a sus intereses, a sus gustos, desarrollar las diferentes metodologías a través de las cuales yo voy a poder llegar a él con los conocimientos que yo quiero que lleguen y que queden en su mente, que lo nutran, que lo orienten. Entonces, es todo un conjunto de elementos que sumados me van a permitir educar a ese ser humano. Ese ser humano, que es un ser pensante, racional y por tanto educable. Es un ser que puede ser educado. Es un ser pensante que vamos a formarlo, vamos a encaminarlo, vamos a orientarle, vamos a darle conocimientos, vamos a darle herramientas para que maneje sus conocimientos, vamos a ayudarle a construir ideas, pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento estamos hablando sobre todo de personas que deben aprender a vivir en este tiempo y en este espacio y que deben ser proactivos y que deben ser creativos, generar ideas, pensar, ser dinámicos con pensamiento y acción. Entonces es muy importante esta relación entre la psicología y la pedagogía para formar al ser humano como una persona íntegra, como una persona que tiene claros conceptos y no solamente la teoría, no solamente los conceptos científicos, no solamente los libros, sino de una formación general donde entran en juego también los valores, los comportamientos, los compromisos que tenemos como seres humanos con nuestra sociedad. Se habla de la psicología de la educación.
Cuando hablamos de psicología de la educación, estamos relacionando precisamente estas dos áreas del conocimiento, la psicología y la pedagogía. La psicología, reitero, que tiene como objeto el estudio de la conducta humana en general, abarca una amplia gama de subdisciplinas como la psicología clínica, la psicología de las organizaciones, la psicología social, etc. La psicopedagogía es la ciencia que permite estudiar a la persona y su contorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida, los diferentes momentos que va pasando el ser humano y va aprendiendo. Desde chiquito, desde inicial hasta la primaria, luego la secundaria, luego tenemos el pre-universitario. Entonces, son diferentes etapas. En cada etapa, el ser humano ha desarrollado nuevas habilidades, nuevas capacidades y va creando un conjunto de elementos que le permiten ir desarrollándose, no solamente en lo físico, ¿no? Porque va creciendo como ser biológico, sino también en lo intelectual, a nivel emocional. Va adquiriendo nuevos elementos que le permiten enfrentar cada nueva etapa de su desarrollo. El psicólogo, ¿qué es? El psicólogo es un profesional orientado a conocer la personalidad. En todas las instituciones educativas, el profesor, los docentes en general, tienen que auxiliarse del apoyo de un psicólogo para entender la realidad de los niños, de los jóvenes, no solamente su realidad intrapersonal, sus emociones, sus pensamientos, su manera de ver el mundo, sus inquietaciones, sus preocupaciones, sus miedos, etcétera, sino también sus relaciones interpersonales, cómo se relaciona con los otros, cómo vive en sociedad, cuáles son sus problemas, cuáles son sus conflictos, cómo es su relación con los padres, con los hermanos, con los coleguitas, con los compañeritos de clase, etcétera. Es todo un mundo que la psicología permite visualizar, entender, comprender y estudiar. El psicopedagogo busca preparar y tratar esos problemas relacionados con el aprendizaje. Incluso el psicopedagogo elabora un programa con distintas técnicas que va a ayudar a trabajar con los niños, con los adolescentes, de manera a orientar su aprendizaje. ¿Cómo aprende? Hay unos que aprenden más rápido, hay otros que aprenden más lento, hay unos que aprenden pintando, hay otros que aprenden cantando. O sea, tengo que como docente buscar la forma, el camino de encontrar esas líneas que me van a permitir conectarme con el alumno, con el estudiante y sacar lo mejor de él, sacar lo mejor de él. Hay una frase por ahí que voy a parafrasear porque no la recuerdo literalmente, pero hay una frase que dice que la educación permite sacar lo mejor que tiene el ser humano. Y lógicamente, para sacar lo mejor que tiene el ser humano, debemos buscar vías, caminos para poder llegar a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, a ese ser humano que está siendo educado. Ambas disciplinas, tanto la psicología como la psicopedagogía, se concentran en el ser humano. Diseñan mecanismos esenciales para la formación de ese ser humano como persona en sociedad, en el espacio donde se desarrolla. Otro elemento importante es que tanto la psicología, la pedagogía, la psicopedagogía se basan en conocimientos científicos. No es que yo soñé y yo creo o yo pienso, sino que esto es así. Tenemos evidencias, hay estudios, hay investigaciones, hay resultados de esa investigación y con eso voy a trabajar en mi proceso de enseñanza, buscando el aprendizaje por parte del estudiante. Si uno no funciona, lo otro no se va a dar. Por eso es que se habla del proceso enseñanza, aprendizaje. ¿Enseña quién? El profesor. ¿Aprende quién? El estudiante. Y debe haber una conexión. Y en esta conexión, muchas ciencias se involucran, muchas ciencias auxilian, trabajan en función de educar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven.
Ambas áreas del conocimiento son necesarias y aplicadas y aplicables en cualquier etapa de la vida humana. ¿Por qué? Porque estudiamos, aprendemos siempre. Y no solo aprendemos con los libros, no solo aprendemos a través de una computadora, no solo aprendemos a través de algo ya elaborado, aprendemos con todo. Es por eso que en una clase anterior había indicado que existe la educación formal y la educación informal. La formal en los espacios donde obligatoriamente aprendemos, la casa, la escuela, e informal, aquellos espacios donde también aprendemos, pero no somos estudiantes, no estamos con uniforme, no estamos dentro de la casa, aprendemos asistiendo, viendo el comportamiento de la gente, viendo cómo actúan. Aprendo en un bus. Cuando me siento y hay una persona adulta mayor que sube al bus, que no se aguanta, porque el bus se mueve mucho y no se aguanta, no puede agarrarse a los tubos o a las sillas, y yo me paro y le doy el lugar. Y al realizar ese acto, estoy demostrándome a mí mismo, en primer lugar, que yo he aprendido que hay que ceder el lugar a otra persona que lo necesita más que yo. Pero al mismo tiempo, quienes me están viendo están aprendiendo. Pero para aprender hay que estar atento. Si alguien va en el celular y no le importa nada de lo que está pasando, no ha pasado nada. Pero alguien que está sentado y ve esa actitud de esa persona dice, ay, mira, qué bien, ¿qué estoy aprendiendo? Un valor, el valor respeto, el valor consideración, el valor fraternidad, ver al otro en el sentido de ayudarlo, porque es mi hermano, es mi igual. Comprendo su realidad y por eso me paro y por eso le doy el espacio. Entonces, no aprendemos solamente en la casa y en la escuela, aprendemos en todos los lugares. Ahora es importante estar atento para aprender. Abrir los ojos, escuchar, pero no abrir solo estos ojos, los ojos físicos, sino abrir los ojos de acá, los ojos del intelecto, del pensamiento, del raciocinio, que nos permite estar alertas a todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor y que nos permite aprender. El método científico que ustedes habrán estudiado en el colegio, todo el mundo estudiamos el método científico, comienza siempre por la observación atenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Toda investigación, todo gran descubrimiento de la ciencia comenzó observando, mirando. ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Surge la pregunta en nuestra cabeza y al surgir la pregunta voy a buscar respuestas. ¿Y cuál es el camino para encontrar las respuestas válidas? La ciencia. Porque la ciencia me va a dar respuestas verdaderas, probadas, con evidencias, objetivas, que no son absolutas. ¿Por qué? Porque algo que hoy es así, puede ser que después de un montón de observaciones y nuevas investigaciones, resulta que no ha sido así. Pero ahí está la belleza de conocer, la belleza del camino del aprendizaje. Es constante, no para nunca, estamos todo el tiempo buscando. Yo les digo siempre a mis estudiantes, manténganse alertas, siempre con los ojos de acá abiertos, para poder ir aprendiendo, para poder ir comprendiendo el mundo, la vida, las cosas. La psicopedagogía consiste en la aplicación de los principios teóricos de la psicología a la práctica de la enseñanza. Entender los elementos que la psicología me brinda, el estudio de la mente, de la psiquis, del pensamiento del hombre, para después utilizarlo en mi práctica docente, en la forma como voy a educar, cómo voy a enseñar, cómo voy a transmitir
conocimientos, conceptos, significados, pero también valores, porque no hablamos solamente de que estoy llenando una caja de conocimientos, sino que esa caja, que es la cabeza de nuestros estudiantes, está abierta, muy abierta a un montón de cosas que van a ingresar allá y que van a ir formando a esta persona, no solamente desde el punto de vista científico, con conocimientos científicos de determinadas teorías, conceptos, ideas, sino abrir su mente para formarlo como un ser humano, como un ser social, como un ser capaz de relacionarse, como un ser capaz de crear, como un ser capaz de buscar soluciones por él mismo, gracias a esta cantidad de información que va recibiendo y que va procesando, porque de nada sirve que metamos información en la cabeza de una persona y la persona no procesa, no sirve de nada. Hay que procesar para poder tener un resultado. Desarrolla el lenguaje y el aprendizaje humano, la psicopedagogía. Pensamiento, palabra y acción. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Objetivos de la enseñanza, los conceptos, las destrezas, las habilidades psicomotrices, lo que pienso y lo que con mi cuerpo digo, mis habilidades, mis movimientos, mis gestos, cómo los gestos acompañan al pensamiento, a lo que tengo en mi cabeza, a las intenciones de lo que quiero comunicar. Se desarrolla también la competencia comunicativa, la capacidad del ser humano de transmitir lo que siente, lo que quiere, lo que quiere hacer sentir a los demás. Es importante trabajar las competencias. Y también en la psicopedagogía se trabaja el tema de la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos siempre revisando. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Está bien encaminado este proceso de enseñanza? ¿Estoy consiguiendo resultados con los muchachos? ¿Entienden? ¿No entienden? Él entiende, este no entiende. ¿Por qué no entiende él? ¿Qué pasa con este estudiante? Y entonces ahí está la intervención del psicólogo para que me ayude a descubrir qué pasa y poder trabajar con él. Una ciencia aplicada que surge de la fusión de la psicología y la pedagogía es la psicopedagogía. ¿Dónde aplicamos estos conocimientos? En la educación. ¿Cómo? Con métodos, con técnicas, para lograr que el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alcanzar los objetivos que nos trazamos cuando nosotros formulamos qué es lo que queremos en cada etapa que el niño aprenda, que el adolescente, que el joven aprenda. De acuerdo también a las necesidades de él, entendiendo su mundo, sus intereses, lo que tiene en la cabeza, sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños. Solamente cuando nosotros podamos entender la necesidad del niño, podemos elaborar adecuadamente las estrategias a través de las cuales podemos llegar a ese niño, a ese joven y educarlo, transmitirle la información que queremos transmitir, lograr los objetivos que nos hemos planteado en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Aquí tenemos algunos de los nombres sonantes en el plano de las teorías psicopedagógicas. Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel, el grupo de Berlín, Maslow, Rogers. Este estudioso Rogers aborda la pedagogía centrada en el alumno, en el aprendizaje del alumno. Y aquí es donde estamos en este momento, muy, muy preocupados todos y todas las intenciones que he escuchado a muchos colegas, a muchos educadores, a muchas personas a las que incluso personas que nos están orientando, que nos están encaminando a nivel de educación primaria y secundaria, trabajar mucho con la necesidad, centrarnos en el alumno,
en cómo él aprende, la velocidad a la que aprende, con qué mecanismos aprende. El niño chiquito, por ejemplo, va mucho por lo que ve, más que por lo que oye. Es muy visual, quiere ver, ¿no? Entonces se trabaja mucho con los colores, se trabaja mucho con resultados, él quiere ver cambios, transformación en lo que está haciendo. Cada una de estas teorías psicopedagógicas envuelve el conocimiento del pensamiento humano, de la psiquis, del comportamiento del niño, del adolescente, de su desarrollo de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo va él avanzando en su crecimiento total, íntegro, y también se relaciona con las estrategias que encontramos para educar a esos niños, a esos jóvenes en diferentes fases del conocimiento. ¿Qué estrategias, qué mecanismos, cómo lograr, cómo conseguir llegar a ellos y que en ellos quede el conocimiento que yo quiero transmitir? Entonces, es una misión complicada, no imposible, que exige mucho de estudio, de investigación, afecto, pasión en la educación, gusto por enseñar. Hay algunos modelos bastante conocidos y son los que más se citan cuando se habla de la pedagogía y su relación con la psicología, su relación con la forma de actuar de la persona en sociedad, el desarrollo por etapas de los niños y adolescentes, ¿no? Tenemos aquí a Pavlov, que hablaba del conductismo. En esta corriente, el aprendizaje surge cuando hay cambios de conducta observables. Quiere decir, yo veo que el niño aprendió. ¿Por qué? Porque hace esto o aquello. Porque me demuestra con acciones que aprendió, que ese contenido ya está en su cabeza, que asimiló ese conocimiento, que cambió su conducta con eso que yo le enseñé, que aprendió en la escuela, con la estrategia que yo utilicé para enseñar. Jean Piaget habla del cognitivismo y parte de una codificación interna de la información que recibimos. La procesamos, la reorganizamos para aprenderla. Trabaja mucho el tema del pensamiento, la cognición, la interpretación que hacemos de lo que escuchamos, de lo que nos enseñan, de lo que asimilamos, de lo que comprendemos. El constructivismo de Vygotsky defiende que aprendemos de la interpretación que hacemos de la información a causa de las experiencias que hemos vivido. O sea, ¿cómo influye en mi forma de entender las cosas, en mi forma de conocer lo que yo he vivido, las experiencias, mis vivencias diarias? ¿Cómo influye mi vida social, mi vida diaria en las cosas que yo voy aprendiendo, en la interpretación que hago de los conocimientos que me va transmitiendo el profesor? Y aquí me presentaba el otro día un alumno mío un ejemplo que me parecía interesante. Estaban estudiando biología en la escuela primaria y alguna clase sobre plantas, algo así. Y un niño llegó a la escuela con una plantita en un vaso y todo lo que había entendido de la clase, él lo completó en el crecimiento de esa planta. Pero había un elemento a considerar, que era el hecho de que el niño vivía en el campo, sus padres eran agricultores. Y el niño hizo la interpretación de la información que el profesor le daba, el conocimiento que tenía, que estaba recibiendo, relacionándolo con la vivencia suya en el campo, viendo cómo el padre sembraba y trajo la plantita y unió
entre comillas, lo útil a lo agradable, unió el conocimiento del profesor con el conocimiento empírico de la experiencia del padre y dio una explicación sobre cómo había que cultivar, cómo había que sembrar las plantas, cómo habría que cuidar la tierra. Entonces me decía este alumno, ahí se ve, profesora, cómo las experiencias que vivimos influyen, nos ayudan a entender, a comprender las nuevas cosas que van llegando a nuestro conocimiento, que son parte ya de de nuestro bagaje, de nuestra maleta de información, como yo les digo siempre a mis alumnos. Entonces aquí tenemos las teorías del aprendizaje también con estos otros ejemplos parecido a lo que ya habíamos visto en el momento anterior. El conductismo estudia las conductas de los alumnos. Esta teoría se basa en los estímulos y respuestas a dichos estímulos. ¿Cómo respondemos a los estímulos? Por ejemplo, aquí vemos el conductismo, también se ha hecho muchas experiencias con animalitos, ¿no? Que no son racionales, por tanto, ellos es más bien por una cuestión de estímulo y respuesta. Suena una campana y y a esa hora al perrito le dan de comer. Entonces, si siempre suena la campana, el perrito va a salivar mucho más porque está relacionando sonido de campana con la hora de la comida. Y esto acontece con nuestros niños. Por ejemplo, en las escuelas primarias suena el timbre del recreo y los niños se liberan de la tensión en la que están en la clase, que están atentos, escuchando, muchos de ellos un poco rígidos. Entonces, sonó la campana, me relajé, ¿no? Responde a un estímulo y así se aprende, ¿no? En diferentes, hay un montón de ejemplos relacionados con esto que ustedes también lo van a trabajar en los trabajos que vamos a realizar individualmente con la orientación docente. El cognitivismo se basa en la manera en la que aprende el individuo y dice que todos aprendemos de diferente forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cognición. Cada uno de nosotros tiene su propio cerebro, su propia forma de aprender. Miren, nosotros tenemos jóvenes y niños que estudian con música. La memoria les funciona perfectamente. Pueden fijar, o sea, grabar, memorizar un poema escuchando música. Y hay otro que si hay música no graba nada, porque es como que no puede concentrarse en lo que está haciendo, de fijarse, de grabarse el poema, porque estoy oyendo la música, me crea ahí me hace un cortocircuito. La diferente forma de aprender de las diferentes personas. Somos miles, millones de personas en el mundo y cada persona tiene su forma de aprender. Cada persona tiene su manera de entender las cosas, de asimilar los conceptos. Es por eso que cuando buscamos en la pedagogía estrategias para enseñar, debemos buscar aquellas que más se adecúen, que más se adapten a las necesidades y a la realidad de nuestros estudiantes. Ahora manejamos mucho, por ejemplo, vamos a poner una situación particular, hablar de valores, de comportamientos, de honestidad, etcétera. Y puedo pasarme una clase entera hablando de la honestidad y de los valores y de que hay que ser buena persona, etcétera, pero puede ser que consigo un mejor resultado poniéndoles una película, sentándoles una película y luego debatiendo sobre los valores presentes en el héroe o en la figura positiva de la película e incluso contraponiendo con los antivalores de el villano, del malo de la película. He conseguido tal vez mucho más que si paso en una clase hablando todo el tiempo de valores, de la honestidad, del respeto, etcétera. Entonces, cada persona aprende de manera diferente, sí, porque cada uno es dueño de su propio cerebro, de su propia capacidad, de su propia inteligencia. Cada uno tiene un ritmo para ir aprendiendo. Pero hay mecanismos que sí nos permiten llegar a la mayor cantidad de personas y enseñar y transmitir conocimientos a través de ese mecanismo. Ahí está
ahí están las habilidades, ahí están las posibilidades que nos permite la pedagogía, encontrar el rumbo cierto a través de diferentes estrategias y mecanismos para llegar a, al estudiante, a ese niño, a ese adolescente, a ese joven que está aprendiendo, que es educable, se le puede encaminar, se le puede orientar. ¿Y a quién le corresponde? Al maestro. El humanismo se basa en la ética, creencias y experiencias de los alumnos. El humanismo es una teoría del aprendizaje que trabaja mucho en el sentido de ver al ser humano como un todo pleno, lleno de capacidades, de habilidades, de potencialidades que bien utilizadas, bien encaminadas, bien observadas, bien estudiadas, nos va a permitir a nosotros como docentes elaborar un adecuado plan, mecanismo para transmitir conocimientos, para cultivar valores, para sembrar conocimiento. El constructivismo se basa en que el alumno construya, por eso se dice constructivismo, construya su propio conocimiento, que él aprenda, sí, pero que aprenda por sí mismo. Y el maestro es el tutor. El maestro orienta, el maestro encamina, el maestro guía, que ahí sí estaría en el papel pleno de un pedagogo, de aquella persona que guía, que conduce, que lleva al alumno hacia el conocimiento. Debemos también recordar, y es importante hacerlo, que nosotros como seres humanos tenemos en nuestra cabeza uno de los mejores y más desarrollados laboratorios que existe. El desarrollo está aquí. El mayor laboratorio del mundo está aquí. No, no está en las grandes potencias, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón. No, no. El mayor laboratorio de ciencia que puede producir un montón de cosas con grandes resultados, para bien o para mal, ahí ya es otro asunto, pero aquí es, nuestro cerebro es un, es un potencial enorme. Y tenemos los hemisferios cerebrales, un lado y otro lado. El lado izquierdo del cerebro es el lado lógico, es el lado racional, es el lado científico, es el lado que analiza, realista, objetivo, práctico, controlador, matemático, estratégico. Es el lado serio del cerebro. Y el lado derecho es el lado artístico, libre, creativo, aventurero, intuitivo, quiere decir se adelanta a las cosas. Es el lado visual, apasionado, emocional. Es el lado no objetivo, porque objetivo era el de acá. El lado derecho es el lado subjetivo, emocional, musical, el lado sentimental, el lado de las ideas, de la imaginación, de los sueños, de los ideales. Y estos dos están unidos en nuestra cabeza, el lógico, el artístico, el objetivo y el subjetivo. Nuestras ideas, nuestras razones. Acá, por el lado izquierdo, queremos razones claras, queremos explicaciones. Acá, en el lado izquierdo, podemos soñar, podemos imaginar, podemos huir de la realidad. Miren esta maravilla que tenemos dentro de nuestro cráneo. Por eso es que estos huesos de la cabeza son hasta un poquito más duros que muchos otros huesos. Tienen que proteger el mayor regalo que Dios nos dio. Nos creó inteligentes, nos dio un cerebro con todos esos elementos. Miren la gran cantidad de características que tiene uno y otro lado del cerebro, nuestros hemisferios cerebrales.
que nos permiten toda esa riqueza de ideas que tenemos, todos los sueños, todos los ideales, todas las razones, todos los conceptos, tanta cosa maravillosa que surge de aquí. Y aquí, este cerebro de cada uno de nosotros se va desarrollando poco a poco. Y ahí, en ese cerebro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros estudiantes, es donde vamos nosotros colocando más y más y más ideas como profesores, conceptos. Les vamos ayudando con todo ese montón, esa lluvia de ideas, de pensamientos, de conocimientos, de significados, les vamos ayudando a desarrollar sus capacidades, a que a más de todas estas cosas que están aquí escritas, aparezca un montón de cosas nuevas en base a ese desarrollo que van alcanzando con el paso del tiempo. El pensamiento también puede ser entendido como pensamiento vertical o pensamiento lateral. Cada una de estas ideas relacionadas con los hemisferios izquierdo y derecho. El pensamiento, cuando va en una sola dirección y no se mueve mucho, está acá, en el lado izquierdo, en el lado lógico. Se basa en la secuencia de ideas, no salta mucho. Cada paso debe ser correcto, por eso debo pensarlo mucho, debe ser muy racional lo que yo pienso. Estoy hablando del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico. Se usa la negación para bloquear algunos conceptos. O sea, aquello que está errado, que está equivocado, lo saco y solamente quedo con el concepto objetivo, probado, con evidencia. Este lado, que es el lado creativo, musical, romántico, soñador, el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, se va en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque siempre está creando, siempre está soñando, siempre está moviéndose. No es objetivo, es subjetivo. Juega con las ideas, se alimenta de un montón de pensamientos. No es en una secuencia así recta, sino que va saltando, porque como se alimenta de tantas cosas, salta. No es preciso que sea correcto, puedo equivocarme, porque confío mucho en esto de nuevas ideas, de nuevos pensamientos, de mi imaginación, de mi memoria. Me emociono mucho y no rechaza ningún camino. ¿Por qué? Porque le sirve a este lado musical, romántico, el lado derecho de nuestra cabeza, le sirve las pasiones, lo visual, lo intuitivo, lo aventurero, lo creativo, lo emocional, etcétera. Si le sirve todo eso, quiere decir que no camino. Cualquier camino, cualquier idea, la recibo. Yo pienso que los dos son importantes, por eso están juntos. Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho forman un mundo único, que es nuestro cerebro, maravilloso órgano de nuestro cuerpo, eh, que nos permite pensar, que nos permite reflexionar el mundo, que nos permite estar con esa eterna curiosidad, vivir con eternas preguntas, con eternas inquietudes en la cabeza y estar siempre con con un hambre enorme de conocimiento. Por eso se dice, el conocimiento es infinito. El hombre es finito. Nosotros, los seres humanos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos. Si queremos, envejecemos y morimos. El conocimiento no muere. El conocimiento es infinito. Ad eternum. O sea, siempre habrá algo nuevo por conocer. Siempre el ser humano tendrá preguntas en su cabeza, dudas, inquietudes. Y cuando alcanza un conocimiento, y piensa que ya sabe algo, aparece una cosa nueva que desconoce. Y esa es la magia del conocimiento, que nunca se acaba, que siempre estaremos preguntándonos, que siempre estaremos
inquietándonos con lo que pasa a nuestro alrededor, con lo que vemos, con lo que no vemos, con lo que está cerca o con lo que está muy distante. Esa constante duda es la que nos tiene vivos. Habíamos visto hace poco cómo funciona el hemisferio izquierdo de la lógica, de la comprensión, de lo que tiene que ser, del objetivo, de lo que es claro, de lo que es correcto, y el hemisferio derecho, el soñador, el emocional, el enamorado, el creativo, el subjetivo, el idealista. Aquí tenemos un ejemplo. Para responder a la pregunta de cómo sale un elefante de un lago, el pensamiento vertical, o sea, este pensamiento lógico del hemisferio izquierdo, va a buscar un montón de respuestas para dar la respuesta exacta, con pruebas, analizando, comprendiendo cómo sale un elefante de un lago. Y este, el creativo, el soñador, el enamorado, el poético, el musical, el hemisferio derecho, a la pregunta, ¿cómo sale un elefante de un lago? No va a demorarse mucho pensando, analizando pruebas. Simplemente va a decir, el elefante que está en un lago sale mojado y nada más. Con esto concluyo la clase de hoy, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo.